Cuarta paz. La paz con la humanidad. La cuarta paz de los esenios se refería a la armonía entre grupos de personas, es decir, la paz social y económica. La humanidad en ninguna época de la historia ha disfrutado de paz social. El hombre siempre ha explotado económicamente al hombre, siempre lo ha oprimido políticamente y siempre lo ha eliminado por la fuerza militar. Los esenios sabían que todas estas injusticias eran causadas por desviaciones de la ley. Las mismas desviaciones que crean desarmonía en la vida personal del hombre, en su actuar, su pensar y su sentir, son las que producen la riqueza y la pobreza, los dueños, los esclavos y las agitaciones sociales. Para los esenios, tanto la riqueza como la pobreza eran desviaciones de la ley. Consideraban que las grandes riquezas se concentran en las manos de unos pocos solo gracias a la explotación del hombre por el hombre, ya sea ésta de un modo u otro. Ello es causa de miseria, tanto para el opresor como para el oprimido. Las masas sienten la injusticia y ello origina en ellas emociones destructivas. Esto genera miedo en los corazones de los explotadores, miedo a las revueltas, miedo a perder sus posesiones y miedo a perder la vida. La pobreza era igualmente considerada como una desviación de la ley. Un hombre es pobre debido a erróneas actitudes en su pensar, en su sentir y en su actuar. Es pobre porque ignora la ley y no trabaja de acuerdo a ella. Los esenios mostraron que existe abundancia de todo lo que el hombre necesita para su bienestar y su felicidad. Tanto las limitaciones como la sobreabundancia son situaciones artificiales, son desvíos de la ley. Ello genera círculos viciosos de miedo y odio y un ambiente permanentemente de desarmonía que afecta a los cuerpos pensantes, sintientes y actuantes de ambos, pobres y ricos, creando continuamente una situación de inquietud, guerra y caos. Esta ha sido la situación que ha prevalecido a lo largo de la historia. Las consecuencias de estas desviaciones de la ley las sufren tanto los ricos como los pobres. Los esenios sabían que de ese círculo de opresión, odio, violencia, guerras y revoluciones no había salida, salvo que se aliviara la ignorancia del individuo. Y sabían también que se necesita mucho tiempo para que un ser cambie sus ideas y sus hábitos y aprenda a cooperar con la ley. El cambio lo debe realizar el propio individuo, nadie puede hacerlo por él. Sin embargo, los esenios creían que sí es posible generar una comprensión cada vez mayor de la ley de un modo gradual a través de la enseñanza y del ejemplo. Así enseñaron un modo de existencia totalmente opuesto tanto a la pobreza como a la enorme riqueza. Demostraron en su vida diaria que si el hombre vive de acuerdo a la ley, intenta comprenderla y coopera conscientemente con ella, no conocerá la necesidad y será capaz de mantener una armonía total en todos sus actos, en todos sus pensamientos y en todos sus sentimientos. Además, todas sus necesidades estarán cubiertas. La solución que los esenios ofrecían para lograr una armonía económica y social puede ser aplicada en cualquier época, en el presente al igual que en el pasado. Contenía 4 factores. 1. Separarse del ambiente caótico de las masas humanas que se niegan a obedecer la ley cósmica y natural. 2. Establecer un sistema social práctico basado en la ley natural y cósmica. 3. Comunicar estas ideas al mundo exterior a través de enseñanzas, curación y ayuda a las necesidades de los demás. 4. Atraer hacia sus comunidades a otros individuos lo suficientemente evolucionados como para desear cooperar con la ley. Los esenios se retiraron de la desarmonía de las ciudades y los pueblos y formaron hermandades a las orillas de los ríos y lagos, donde podían vivir y trabajar obedeciendo a la ley. Su sistema económico y social estaba totalmente basado en la ley. En sus hermandades no había pobres ni ricos.
Nadie carecía de aquello que le era necesario y nadie tenía exceso de cosas que no pudiera usar. Para ellos, ambas situaciones eran igualmente erróneas. Demostraron a la humanidad que el alimento y lo necesario para la vida diaria del hombre puede lograrse sin gran esfuerzo a través del conocimiento de la ley. Las normas y reglas estrictas eran innecesarias, pues todos vivían de acuerdo a la ley. El orden, la eficiencia y la libertad individual se daban en todas sus comunidades. Los esenios eran extremadamente prácticos y también elevadamente espirituales e intelectuales. No tomaban parte en la política ni se involucraban en facciones políticas, pues sabían que ni los medios políticos ni los militares podían cambiar la caótica situación del hombre. Mostraron con el ejemplo que la explotación y la opresión de otros eran totalmente innecesarias. Muchos historiadores han considerado a los esenios como los primeros reformadores sociales de la humanidad. Sus hermandades eran parcialmente comunitarias. Cada miembro del grupo tenía su propia casa y un huerto lo suficientemente grande para cosechar en él lo que deseara, pero también tomaban parte en actividades comunales siempre que su servicio fuera requerido, ya se tratara de llevar a pastar a los animales, de sembrar o de recoger aquellas cosechas que era más rentable efectuar en grandes extensiones. Poseían gran habilidad agrícola y un profundo conocimiento de la vida vegetal, del suelo y de las condiciones climáticas. En zonas relativamente desérticas producían una gran variedad de frutas y verduras de la mayor calidad y en una abundancia tal que periódicamente distribuían sus sobrantes entre los necesitados. Su conocimiento científico les permitía realizar todo esto con muy pocas horas diarias de trabajo, teniendo así mucho tiempo para sus estudios y sus prácticas espirituales. La naturaleza era su Biblia. Consideraban que el trabajo en el campo era altamente instructivo, siendo una especie de clave para la comprensión de la totalidad del universo y de sus leyes. Estudiaban los grandes libros de la naturaleza en su vida como una inagotable fuente de conocimientos a la vez que de energía y armonía. Cuando cavaban sus huertos y sembraban sus plantas, estaban en comunión con la vida vegetal, con los árboles, el sol, el suelo y la lluvia, y de todas esas fuerzas recibían instrucción, placer y distracción. Una de las razones de su gran éxito era su actitud hacia el trabajo. No lo consideraban como trabajo, sino como un medio de estudiar las fuerzas y las leyes de la naturaleza. Esta era la mayor diferencia existente entre su sistema económico y los demás. Los vegetales y frutos que producían eran para ellos un mero resultado accidental de sus actividades. Su verdadero premio era el conocimiento, la armonía y la vitalidad con la que enriquecían su vida. Para ellos, la agricultura era un ritual. Un impresionante silencio reinaba entre ellos mientras trabajaban en armonía con la naturaleza, creando en sus comunidades un verdadero reino de los cielos. Su organización social y económica era sólo una fase de la totalidad de su sistema de vida y de enseñanza. La consideraban como un medio, no como un fin en sí misma. Así, existía una armonía total entre sus actividades, sus pensamientos y sus sentimientos. Todos entregaban su tiempo y su energía sin medir las contribuciones de los demás. En este ambiente de armonía tanto interno como externo, la evolución del individuo progresaba firmemente. Los esenios sabían que se necesitan muchas generaciones para lograr un cambio en la gente o en la humanidad como un todo. Sin embargo, mandaban maestros y sanadores al exterior, personas cuya vida y logros eran una manifestación de las verdades que enseñaban, a fin de poco a poco ir estimulando en la humanidad el entendimiento y el deseo de vivir de acuerdo con la ley. La Hermandad Esenia del Mar Muerto mandó durante siglos maestros al exterior, maestros como fueron Juan el Bautista, Jesús y Juan el Amado. Una vez y otra advirtieron las consecuencias que las desviaciones de la ley en sus aspectos económico y social tendrían para el hombre.
Un profeta tras otro era enviado al exterior para advertir de los peligros de las injusticias sociales que existían entonces y que siguen todavía existiendo hoy en día. La inmensa mayoría de la humanidad no quiso oír, no quiso acercarse a la comprensión de la paz social y económica. Solo unos pocos individuos, los más evolucionados, siguieron las enseñanzas. Los esenios sabían que a través del efecto acumulativo del ejemplo y de la enseñanza, esa minoría que entendía y obedecía la ley crecería algún día en las generaciones futuras para finalmente ser la mayoría de la humanidad. Sin embargo, todavía solo muy de tarde en tarde conoce el individuo esa cuarta paz de los esenios, la paz con la humanidad.